Tú piensas que conoces a Isaac Newton, el tipo al que le cayó una manzana en la cabeza, inventó la gravedad y se convirtió en el padre del cálculo. Pero esa es la versión que más o menos te cuentan tus libros de texto, porque el verdadero Isaac Newton estaba un poco loco. Estamos hablando de un hombre que pasó más tiempo tratando de invocar secretos antiguos, leyendo la Biblia y tratando de convertir plomo en oro que haciendo física realmente. Él, literalmente, se metió una aguja detrás de su propio ojo solo para ver qué pasaba. Usó matemáticas bíblicas para predecir el fin del mundo. De hecho, fundó la primera agencia de inteligencia cuando estaba a cargo de la Casa de la Moneda en Londres. Newton pudo haber sido un genio, pero también fue uno de los hombres más obsesivos, reservados y francamente más extraños de la historia. Y la historia de hoy no es solo sobre un científico, es sobre un hombre que creía que había sido elegido por Dios para descubrir los secretos del universo. Quizá incluso como el propio Jesús. En fin, siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al Campamento de Historia. Mi nombre es Marc Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todas las épocas, a lo largo de la historia. Como siempre, me acompaña un querido amigo mío, mi buen amigo Gabriel Reyes. ¿Qué tal, Gabe? Muy bien, muy bien. No tenemos tiempo para estar platicando sobre el fin de semana y lo que hiciste o no hiciste, porque vamos a sumergirnos en el hombre más fascinante, quizá de toda la ciencia. O sea, de verdad estoy completamente enamorado de Isaac Newton. Lo encuentro muy misterioso y hay tantas capas en su personalidad y tantas cosas que ha aportado al mundo, pero también muchas razones diferentes por las que las hacía. Entonces, podrías pensar que conoces a Isaac Newton, ¿verdad? Este es el tipo que revolucionó la física, desarrolló estas 3 leyes del movimiento. Y lo que la mayoría de la gente no sabe sobre Newton es que también vivía una especie de doble vida secreta como alquimista o teólogo. Y cuando digo secreta, me refiero a realmente secreta. O sea, este tipo era bastante paranoico con que la gente descubriera su trabajo, usaba nombres falsos y escribía cosas como en un cifrado codificado. Y cuando murió, su familia literalmente estampó sus papeles de alquimia con la frase «no apto para ser impreso». Y esto fue lo que me sorprendió. Newton no solo incursionaba en la alquimia o, ya sabes, en la teología como un pasatiempo secundario, estaba obsesionado. Y estamos hablando, quiero decir, de más de 1 millón de palabras escritas sobre alquimia, y eso es más de lo que escribió sobre física y matemáticas juntas. El hombre que nos dio las leyes del movimiento pasó más tiempo escribiendo sobre, ya sabes, cómo convertir el plomo en oro, o sobre otros tipos de obras crípticas, ya sabes, trabajos ocultos etéreos, más que nunca, tratando de explicar la verdadera, ya sabes, naturaleza científica de la física. Así que, imagina el laboratorio de Newton. Por un segundo, ¿vale? Entras y no es lo que esperarías encontrar del padre de las ciencias modernas. Hay hornos enormes y mesas cubiertas de cristalería y productos químicos burbujeando. Y esto no es solo un laboratorio de física, en realidad casi parece un taller de mago medieval, y básicamente eso es lo que es. Quiero decir, Newton estaba persiguiendo el premio máximo en la alquimia. Esta es la piedra filosofal ahora. Si solo la conoces como Harry Potter, déjame decirte lo que los alquimistas realmente creían que estaban tratando de hacer. Esta piedra filosofal no solo se suponía que convertía metales baratos en oro, aunque eso definitivamente era parte de su atractivo. Se suponía que era la clave para la vida eterna, básicamente capaz de curar cualquier enfermedad y otorgar inmortalidad a quien la poseyera. Y piensa en eso por un momento. El mismo tipo que descubrió que la gravedad sigue leyes matemáticas también estaba convencido de que podía crear una piedra mágica o algo así que le daría poderes inmutables. Pero aquí está lo que hace diferente a Newton de cualquier otro alquimista de su época. Lo abordó con la misma precisión metódica y obsesiva que aplicaba a todo lo demás. Quiero decir, uno de sus experimentos favoritos se llamaba el árbol de Diana. En realidad, es bastante increíble cuando lo ves suceder. Newton tomaba una amalgama de plata y mercurio y la dejaba caer en una solución de ácido nítrico con plata disuelta. Durante los siguientes días ocurre algo que parece absolutamente mágico. Pequeñas ramas sólidas de plata, parecidas a ramitas, comienzan a crecer hacia arriba desde el fondo, creando lo que básicamente parece un árbol metálico. Ahora, hoy entendemos que esto es solo química básica, y mucho del trabajo de la alquimia y los alquimistas fue básicamente el precursor de lo que conocemos como química. Ahora, la plata se está cristalizando fuera de una solución en este patrón dendrítico.
Pero para Isaac Newton esto era una evidencia asombrosa de que los metales eran potencialmente seres vivos, y él realmente creía que la plata podía crecer como una planta. Y que si la plata puede crecer, entonces tal vez todos los metales tenían algún tipo de fuerza vital que podía ser manipulada, y si lograbas descubrir cómo controlar esa fuerza vital, tal vez podrías crear oro. La parte más genial es cómo Isaac Newton documentó todo esto. O sea, él tenía su propia forma de taquigrafía, que es cuando escribes con diferentes signos en lugar de escribir toda la palabra completa. Así que en vez de escribir Mercurio, usaba símbolos o lo llamaba la vara caducea de Mercurio. El plomo se volvía Saturno, y la plata era Diana. Pero los códigos más extraños eran los que él mismo inventaba, cosas como el león verde o el tridente de Neptuno, que los investigadores modernos todavía están tratando de descifrar. Y esto no era solo Isaac Newton siendo dramático. Tenía que escribir en código porque si lo atrapaban haciendo alquimia, podría destruir su carrera. En la Inglaterra del siglo XVII, la alquimia ocupaba una especie de zona gris entre la ciencia y la brujería. Y la gente realmente no estaba segura de lo que hacía, pero sabían que estaba haciendo algo. Y como resultado, las autoridades gubernamentales, así como la iglesia, eran bastante sospechosas, y las universidades lo desaprobaban. Y si las personas equivocadas decidían que estabas practicando algo demasiado parecido a la brujería, podías meterte en serios problemas. Así que Newton juró mantener estas cosas en secreto. Incluso usaba diferentes estilos de escritura, nombres falsos, e incluso hacía que su asistente copiara las cosas para que la escritura no pudiera ser rastreada hasta él. Cuando pedía el equipo alquímico o productos químicos raros, hacía que se los enviaran a una dirección falsa. Pero lo más increíble de la obsesión alquímica de Newton era que él nunca la veía separada de la ciencia legítima. De hecho, para él iban de la mano. Para él. Estudiar la gravedad y, ya sabes, tratar de encontrar o crear la piedra filosofal eran solo diferentes aspectos de lo mismo. Intentar entender cómo Dios había diseñado el funcionamiento del universo. Así que, para Newton, él creía que la misma inteligencia divina que creó las matemáticas y las leyes matemáticas que gobernaban el movimiento planetario, también tenía dentro de sí misma. Poseía los secretos ocultos en estos procesos químicos. Si pudieras descifrar esos secretos, podrías entender no solo cómo hacer oro, sino literalmente cómo encaja el universo en su totalidad. Y sus experimentos con prismas y luz, el trabajo que lo llevó a su revolucionaria comprensión de la óptica, ocurrieron justo al mismo tiempo que sus intentos de transmutar metales. De hecho, algunos historiadores piensan que sus descubrimientos ópticos podrían haber surgido realmente de su trabajo alquímico. Cuando pasas horas observando cómo las reacciones químicas cambian de color y calentando diferentes metales para ver cómo brillan. Y al observar cómo varias sustancias interactúan con la luz, vas a notar cosas sobre la naturaleza de la propia luz. Y esto es lo que hacía a Newton tan peculiar y tan brillante. Él se negaba a aceptar que existieran límites entre lo que se podía entender o fronteras entre diferentes tipos de conocimiento. Para él, si existía en el mundo natural, Newton creía que podía ser comprendido, ya fuera la órbita de los planetas o potencialmente crear oro a partir de plomo. O sea, piénsalo. Newton está a la vanguardia de la química y el cálculo, y al mismo tiempo también está fascinado con la teología. Y si todas estas cosas existen simultáneamente, todas están funcionando juntas, todas por algún autor original, Dios mismo. Y ese enfoque obsesivo, que cruza límites para entenderlo todo, es exactamente lo que lo llevó a algunos de sus experimentos más extraños. Y es importante entender esto sobre Newton. Él no hacía nada a medias. Cuando algo le interesaba, se sumergía por completo con la misma intensidad. Y ya fuera, sabes, el movimiento planetario o descifrar antiguas profecías de la Biblia, y vaya que se interesó en la Biblia. Newton no solo leía las escrituras, las diseccionaba, las analizaba y las trataba como un enorme rompecabezas que contenía las verdades matemáticas ocultas sobre la humanidad misma. Lo primero que hizo fue enseñarse a sí mismo hebreo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería leer el Antiguo Testamento en su idioma original. Newton estaba convencido de que siglos de traducciones habían corrompido el verdadero significado de estas profecías bíblicas, así que decidió ir directamente a la fuente. Imagina pasar años aprendiendo un idioma antiguo solo para poder comprobar si la traducción al inglés era precisa. Ese era el tipo de persona que era Newton, y una vez que Newton tuvo en sus manos los textos hebreos, se volvió loco con el análisis. Llenó su Biblia personal con más de 500 notas donde cruzaba diferentes pasajes, calculaba líneas de tiempo y buscaba patrones matemáticos, como si estuviera tratando de descifrar un código. Pero la obsesión bíblica de Newton en realidad era parte de algo mucho más grande. Verás, Newton estaba completamente convencido de que las civilizaciones antiguas habían descubierto secretos cósmicos que la gente moderna simplemente perdió.
Así que estaba obsesionado con lo que los estudiosos llaman hermetismo. Básicamente, la idea de que los antiguos egipcios, los constructores del Templo de Salomón y otras culturas tempranas, poseían conocimientos sobre cómo funcionaba realmente el universo y que esta sabiduría se había perdido con el tiempo o había sido deliberadamente ocultada en símbolos crípticos y textos misteriosos. Y es aquí donde vemos a Newton pasar enormes cantidades de tiempo estudiando jeroglíficos egipcios antiguos, tratando de descifrar lo que él pensaba que eran fórmulas científicas disfrazadas de símbolos religiosos. Y él estaba convencido de que si lograbas descifrar estos códigos antiguos, podrías descubrirlo todo. Y su mayor obsesión era el Templo de Salomón. Newton creía que las medidas arquitectónicas y el diseño de este antiguo templo no eran al azar, sino que eran un plano para entender el cosmos y al propio Dios. Pasó años tratando de reconstruir las dimensiones exactas y trazar el templo, convencido de que Salomón había codificado los secretos del universo en la estructura física. Aquí, de hecho, puedes ver una imagen del templo original de Salomón, según Newton, y básicamente cómo él pensaba que podría verse. Así que cuando Newton analizaba las profecías bíblicas, no solo buscaba un significado religioso, sino que intentaba descubrir el conocimiento científico dentro de ellas. Newton también creía que Dios había puesto estas profecías matemáticas a lo largo de la Biblia, específicamente en los libros de Daniel y Apocalipsis para él. De nuevo, estos no eran solo escritos espirituales, son manuales de instrucciones para entender cuándo y cómo se desarrollaría la historia. Así que Newton hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a este tipo de acertijos: aplicó las matemáticas. Se enfocó en periodos de tiempo específicos mencionados en la profecía, como 1260 días, 1290 días, 2300 días, y usó algo llamado el principio día-año, lo que significaba que interpretaba cada día en la profecía como si representara un año real en el tiempo. Y básicamente así es como él creía que todo funcionaba. Newton creía que un evento clave ocurrió en el año 800 después de Cristo, cuando Carlomagno fue coronado como el primer emperador del Sacro Imperio Romano. Él veía esto como el comienzo de un imperio religioso corrupto, tal como se describe en las visiones de Daniel. Y a partir de ahí, él sumó el periodo profético de 1260 años a 800, después de Cristo, llegando al año 2060. Pero esto es lo que distingue a Newton de la típica multitud apocalíptica. Él no afirmó que el mundo terminaría en 2060. En cambio, dijo que no terminaría antes de 2060. Ahora, eso podría parecer una pequeña diferencia, pero revela cómo la mentalidad científica de Newton guiaba sus creencias religiosas. Él no estaba predicando el miedo, estaba tratando de calcular el plan divino con la mayor precisión posible. De hecho, escribió sobre por qué estaba siendo tan cauteloso. Newton dijo que no estaba tratando de predecir exactamente cuándo llegaría el fin, pero escribió y dijo que quería, cito, poner fin a las conjeturas precipitadas de hombres fantasiosos que frecuentemente predecían el momento del fin, y al hacerlo desacreditan las profecías sagradas cada vez que sus predicciones fallan. Piensa en eso. Isaac Newton básicamente estaba diciendo: escuchen, todas estas personas están haciendo afirmaciones descabelladas sobre la Biblia y sobre el Apocalipsis, y están haciendo que el cristianismo se vea mal, y de alguna manera están desacreditando la Biblia, cuando sus fechas no se cumplen realmente. Así que voy a usar matemáticas reales para darte una fecha potencial, razonable, temprana y posible. Así que básicamente está diciendo que cualquier profecía antes del 2060 es básicamente basura, y la idea de Isaac Newton sobre el fin tampoco era lo que podrías esperar. Él no está prediciendo fuego y azufre ni la destrucción de la Tierra misma. En cambio, él creía que el 2060 marcaría el comienzo de una transformación, el establecimiento de lo que él llamaba el reino perfecto de Dios en la Tierra. Para él, esto no se trata del fin del mundo, sino más bien de un renacimiento o una reparación del mundo. Mira, Newton llegó a convencerse de que el cristianismo había sido corrompido a lo largo de los siglos, comenzando alrededor de la época del emperador Constantino en el siglo IV. Él creía que lo que la mayoría de la gente consideraba cristianismo ortodoxo en realidad era una distorsión de la fe original. Así que su predicción para el año 2060 no es una ira, sino más bien una corrección divina. Y aquí es donde los estudios bíblicos de Newton se ponen realmente interesantes y casi peligrosos, porque toda esta investigación lo llevó a algunas conclusiones sobre el cristianismo, que si se hubieran hecho públicas, lo habrían llevado a la cárcel o potencialmente a algo peor. Newton rechazó la Trinidad. Si no estás familiarizado con la teología cristiana, la Trinidad es prácticamente la piedra angular del cristianismo tradicional. Es esta creencia de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero una sola esencia divina. Así que para la mayoría de los cristianos, negar la Trinidad es como negar el cristianismo mismo, que Jesucristo es completamente Dios y humano, pero Dios, el Padre, también es Dios, y el Espíritu Santo también es Dios. Y existen por separado, pero juntos forman una sola entidad divina.
Pero para Newton, después de años de estudiar textos cristianos antiguos y analizar las Escrituras, llegó a la conclusión de que la Trinidad fue una adición posterior a la doctrina cristiana, no parte de la fe cristiana original. Él creía que Jesús era divino, pero no igual a Dios el Padre. Y esta era una postura muy similar a una herejía de la iglesia primitiva conocida como arrianismo, un sistema de creencias nombrado así por el sacerdote cristiano primitivo Arrio. El arrianismo enseñaba que Jesús fue creado por Dios y por lo tanto no era coeterno ni igual a él. Y la iglesia declaró esto como herejía en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. En la época de Newton, ser arriano no solo era religiosamente controvertido, sino que también era legalmente peligroso. Inglaterra en esa época tenía leyes contra la herejía, y Newton podría haber perdido su puesto en la universidad, haber sido encarcelado o incluso ejecutado si sus creencias se hubieran hecho públicas. Así que hizo lo que siempre hacía con el conocimiento secreto. Lo mantuvo completamente en secreto, y esto creó una tensión increíble en la vida de Newton. Aquí está este hombre que ocupaba uno de los puestos académicos más prestigiosos de Inglaterra. Quiero decir, era adorado y reverenciado en toda Inglaterra y Europa occidental, y era celebrado como un pilar del mundo de la filosofía natural. Pero al mismo tiempo creía que la Iglesia de Inglaterra, la iglesia que se suponía debía apoyar, enseñaba mentiras fundamentales sobre la naturaleza de Dios mismo. Isaac Newton tuvo que hacer un juramento, afirmando su creencia en los 39 artículos de la Iglesia Anglicana para mantener su puesto en Cambridge. Pero en privado rechazaba las doctrinas centrales y el estrés de vivir esta doble vida, de ser celebrado por su trabajo público mientras ocultaba creencias que podían destruirlo, probablemente contribuyó a su paranoia y a gran parte de su aislamiento social que marcó sus últimos años. Así que en este punto hemos establecido que Isaac Newton estaba dispuesto a arriesgar su carrera y su libertad para perseguir este conocimiento prohibido. Pero resulta que Isaac Newton estaba dispuesto a arriesgar algo aún más valioso, incluso su propio cuerpo. Déjame pintarte una imagen de lo que realmente sucedió. Isaac Newton está en su habitación en Cambridge, alrededor de 1665 en medio de su investigación óptica. Está tratando de averiguar si los colores que vemos provienen de la luz misma o de algo que ocurre dentro de nuestros ojos. Así que decide que la mejor manera de probar esto es alterar físicamente la forma de su propio globo ocular para ver qué sucede. Isaac Newton toma lo que se llama un bodkin, que básicamente es una aguja de coser del tamaño de un lápiz, y la desliza entre su globo ocular y la cuenca ósea detrás de su ojo. Luego presiona la aguja contra la parte posterior de su globo ocular para cambiar la forma. Ahora, pensarías que cualquiera que hiciera esto estaría gritando de dolor o se habría desmayado de inmediato, pero no nuestro amigo Isaac Newton. En cambio, Newton está tomando notas tranquilamente sobre lo que está viendo y está dibujando diagramas detallados de todos los círculos de colores y patrones extraños que aparecen en su visión mientras esta aguja de coser literalmente está presionando contra su ojo. En su cuaderno, escribe sobre ver varios círculos blancos, oscuros y de colores. Esos se volvían más brillantes cuando movía la aguja y se desvanecían cuando mantenía todo quieto. Y la parte realmente loca es que esto no fue un experimento de una sola vez. Esto era parte del enfoque sistemático de Newton para entender la visión. Hizo este experimento varias veces, probando diferentes presiones y ángulos, todo mientras documentaba cuidadosamente los resultados. Y el experimento con el ojo ni siquiera fue su autoexperimento más peligroso. Newton tenía esta costumbre de mirar directamente al sol para estudiar cómo funcionaban la luz y el color, no por unos segundos. Estamos hablando de suficiente tiempo como para dañar seriamente su vista. Miraba al sol hasta que no podía ver nada más y luego se encerraba en un cuarto oscuro esperando a que su visión se recuperara. En una ocasión, Newton miró al sol tanto tiempo que tuvo que sentarse en completa oscuridad durante 3 días antes de poder ver normalmente otra vez. ¿Y qué hace durante esos 3 días? Toma notas sobre cómo su visión regresa gradualmente, y luego está ese hábito de probar y oler cada químico que encontraba en su laboratorio. Recuerda, en los años 1600 realmente no había protocolos de seguridad, ni etiquetas de advertencia, ni un verdadero entendimiento sobre la exposición a sustancias tóxicas. Y Newton literalmente probaba el mercurio, olía vapores mortales o manipulaba sustancias corrosivas con sus propias manos, todo en nombre de entender sus propiedades. Y hablando de mercurio, aquí es donde la historia de Newton da un giro loco. Por todos esos años de experimentos alquímicos, respirando vapor de mercurio y manipulando mercurio líquido directamente, puede que se estuviera envenenando lentamente. En 1979, unos científicos consiguieron algunos mechones del cabello de Newton que su familia había conservado durante siglos, y cuando lo analizaron, encontraron niveles de mercurio 40 veces más altos de lo normal. Ahora, aquí está el asunto con el envenenamiento por mercurio.
No solo afecta tu cuerpo, también altera tu cerebro de maneras muy específicas. Provoca paranoia, cambios de humor, aislamiento social y comportamiento errático. Y si observas la personalidad de Newton, especialmente cuando envejeció, esos síntomas parecían coincidir perfectamente. En 1693, Newton tuvo lo que solo puede describirse como una crisis nerviosa. Acusó a sus amigos de traicionarlo y escribió cartas paranoicas afirmando que la gente conspiraba en su contra, y no pudo dormir durante semanas. Al final, se convenció de que el filósofo John Locke y el astrónomo Christian Huygens intentaban enredarlo con mujeres y destruir su reputación. Newton le escribió a Locke y le dijo: creyendo que intentabas enredarme con mujeres y por otros medios, me afectó mucho. Tanto así que, cuando alguien me dijo que estabas enfermo y que no vivirías, respondí que sería mejor si estuvieras muerto. Más tarde, se disculpó con Locke en otra carta, lo que sugiere que recuperó algo de compostura después del episodio. Pero sigue siendo uno de los ejemplos más reveladores de cómo el genio de Newton también estuvo acompañado de serias luchas emocionales y psicológicas, y la paranoia solo empeoró con el tiempo. Newton se hizo famoso por guardar rencores que duraban décadas. Si alguien criticaba su trabajo o cuestionaba sus teorías, Newton pasaba años planeando formas de destruir su reputación. Escribía ataques mordaces y hacía campaña en contra de sus nombramientos. Y básicamente dedicaba enormes cantidades de energía mental a vengarse de las personas que se habían cruzado en su camino. Y la vida social de Newton en ese momento se vino completamente abajo. Rara vez hablaba con personas fuera del trabajo. Se le olvidaba comer porque estaba tan absorto en sus proyectos, y sus amigos decían que era imposible tener una conversación normal con él. Su ama de llaves dijo después que a menudo tenía que recordarle que comiera y que frecuentemente encontraba platos de comida intactos en su habitación durante días. Después de que ella le llevaba la comida, Newton se concentraba tanto en un problema que literalmente se le olvidaba que su cuerpo necesitaba alimento. Pero aquí está lo realmente fascinante de todo esto. Incluso cuando el estado mental de Newton se estaba deteriorando, y aunque el envenenamiento por mercurio lo volvía cada vez más paranoico y antisocial, parece que sus capacidades intelectuales seguían siendo sumamente agudas. Todavía podía resolver problemas matemáticos que desconcertaban a todos los demás, aún podía realizar estos experimentos brillantes, e incluso podía analizar datos complejos con total claridad. Y cuando Newton finalmente dejó el mundo académico y tomó un trabajo en el gobierno, llevó esa misma energía obsesiva y paranoica a la caza de criminales despiadados. En 1969, el amigo de Newton, Carlos Montague, le consiguió un trabajo como director de la Real Casa de la Moneda. Se suponía que iba a ser un trabajo gubernamental sencillo, ¿verdad? Buen sueldo, poco trabajo, y el puesto era mayormente simbólico. En ese entonces, solo tenías que presentarte de vez en cuando, revisar que se estuvieran haciendo las monedas y básicamente cobrar tu pago. Y a las pocas semanas de empezar el trabajo, Newton descubrió algo que lo horrorizó. La economía inglesa estaba siendo destruida por los falsificadores. Estamos hablando de un nivel de fraude que es difícil de imaginar según los estándares actuales. Pero según los cálculos de Newton, 1 de cada 5 monedas que circulaban en Inglaterra era falsa. Todo el sistema monetario estaba al borde del colapso y nadie parecía estar haciendo nada al respecto. Así que Newton hizo lo que siempre hace cuando se enfrenta a un problema: se obsesionó. Pero esta vez, en lugar de estudiar el movimiento planetario o las profecías bíblicas, estaba estudiando a los criminales. Estudió las técnicas que usaban los falsificadores, analizó sus materiales y trazó sus redes de distribución. Pero, a diferencia de sus obsesiones anteriores, esta involucraba a seres humanos reales que podían defenderse, así que Newton se infiltró de incógnito. Se disfrazaba de hombre rudo de taberna, ya sabes, con el cabello desordenado, y pasaba horas en guaridas de criminales y bares en Londres, solo escuchando conversaciones y reuniendo información. Incluso contrató una red de informantes, gente como ladrones y carteristas, y criminales de poca monta que estaban dispuestos a delatar a otros a cambio de dinero o para reducir sus sentencias. Aprendió la jerga, entendió la jerarquía de las organizaciones criminales y básicamente se convirtió en un experto en el bajo mundo de Londres. Pero el verdadero genio de Newton estaba en armar casos. No solo quería atrapar a los falsificadores, quería destruirlos tan completamente que nadie más se atreviera a intentarlo. Así que pasó meses reuniendo pruebas, siguiendo testigos y armando acusaciones que eran absolutamente irrefutables. Newton realizó personalmente más de 100 interrogatorios a testigos, informantes y sospechosos. Él visitaba la notoria prisión de Newgate y solía sentarse regularmente en esas horribles celdas infestadas de ratas durante horas, interrogando a los prisioneros y armando poco a poco los detalles de las operaciones de falsificación.
Y aquí es donde la personalidad cada vez más paranoica de Newton en realidad fue una gran ventaja. Su sospecha natural y su obsesiva atención al detalle lo hacían increíblemente bueno para detectar mentiras e inconsistencias en las historias de las personas. Los criminales que pensaban que podían ser más astutos que este tipo rápidamente descubrían que no podían. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco oscuras. Newton reunió pruebas para enjuiciar con éxito a 28 falsificadores. Casi todos terminaron en la horca. En la época de Newton, la falsificación no solo era un delito, era traición contra la corona y se castigaba con la horca o siendo descuartizado. Ahora, aquí hay algo que realmente te muestra cómo funcionaba la mente de Newton. En privado, él se oponía a la pena de muerte. En sus escritos personales, expresó dudas sobre si el Estado debería ejecutar personas en absoluto. Pero cuando se trataba de falsificadores, Newton no mostró absolutamente ninguna piedad. Los veía como amenazas al orden fundamental de la sociedad y estaba dispuesto a enviarlos a la muerte para proteger ese orden. Pero el mayor desafío de Newton llegó en la forma de William Chaloner, quien básicamente era el criminal maestro de esta época. Chaloner había empezado desde abajo en la escala del crimen, vendiendo algunos documentos falsos y haciendo algunas estafas menores. Pero era brillante y carismático, y había descubierto cómo falsificar no solo monedas, sino también las primeras formas de papel moneda e incluso boletos de lotería. Chaloner se había vuelto increíblemente rico gracias a su operación de falsificación y vivía en una mansión, viajaba en carruajes lujosos y se presentaba ante la sociedad londinense como un caballero respetable. Pero lo que realmente molestó a Newton fue que Chaloner tuvo la audacia de desafiarlo públicamente. Verás, él incluso publicó folletos afirmando que podía resolver el problema de la falsificación en Inglaterra mejor que Newton. Y acusó a Newton de ser incompetente en su trabajo e incluso posiblemente corrupto. Y esto es exactamente lo peor que puedes hacer con un tipo como Isaac Newton. Recuerda, este es un tipo que guardaba rencores durante décadas y se obsesionaba con destruir a cualquiera que cuestionara sus habilidades. Y Chaloner acababa de convertirse en el objetivo número 1 de Newton, así que Newton pasó los siguientes 18 meses dedicándose por completo a acabar con William Chaloner. Convenció a todos sus amigos para que fueran informantes, persiguió a sus proveedores y armó un caso irrefutable que detallaba cada parte de la operación de falsificación de este tipo. Durante más de un año fue un verdadero juego del gato y el ratón. Chaloner seguía intentando ganarse al Parlamento, actuando como si él fuera la solución a la crisis de falsificación en Inglaterra. Digo, es un plan bastante bueno, ¿no? Tú creas el problema de la falsificación y luego le ofreces al gobierno resolverlo. Y Newton estaba furioso, pero todo el tiempo se mantuvo en silencio, acumulando pruebas para demostrar que Chaloner era en realidad el cerebro detrás de todo. Aunque Newton rara vez mostraba emociones, informes y escritos sugerían que sintió una profunda satisfacción y reivindicación después de la ejecución de Chaloner. Para él, esto no se trataba solo de castigar, sino de restaurar el orden, proteger la economía y derrotar a alguien que había ridiculizado tan abiertamente al sistema y al propio Newton. Ahora, si crees que ya hemos cubierto todas las cosas más extrañas sobre Newton, aún no hemos terminado. Empecemos con algo que podría explicar mucho sobre el comportamiento antisocial y obsesivo de Newton. El tipo era virgen, nunca tuvo sexo, jamás. Estamos hablando de un hombre que vivió hasta los 84 años y, según todos los registros históricos que tenemos, murió así. Ahora, podrías pensar, bueno, tal vez solo estaba muy concentrado en su trabajo. Y claro, Newton definitivamente estaba concentrado en su trabajo. Pero esto no se trataba solo de estar demasiado ocupado. Hasta ahora, esto parece haber sido una decisión deliberada basada en sus creencias religiosas. ¿Recuerdas cómo Newton tenía esas opiniones heréticas secretas sobre el cristianismo? Bueno, en algo en lo que no era herético era en su creencia de que Jesús se había mantenido célibe. Y Newton, quien se veía a sí mismo como alguien elegido por Dios para descubrir verdades divinas, aparentemente decidió que si el celibato era suficientemente bueno para Jesucristo, también lo era para él. Y no es que no tuviera oportunidades. Digo, Newton era famoso, rico y muy respetado, pero según las personas que lo conocían, no mostraba absolutamente ningún interés en relaciones románticas con nadie. Sus amigos y colegas a menudo comentaban cómo parecía completamente ajeno al concepto de una relación monógama a largo plazo. Esto probablemente contribuyó a su reputación de ser alguien con quien era imposible tener una conversación normal. Cuando te has aislado voluntariamente de una de las experiencias humanas más fundamentales, eso va a afectar potencialmente la manera en que te relacionas con otras personas. Y eso nos lleva a una de las cosas más mezquinas que Isaac Newton haya hecho. Y esa es la historia de cómo Isaac Newton se peleó con otro matemático y literalmente trató de borrarlo de la historia.
El matemático era un hombre llamado Gottfried Leibniz, un genio alemán que estaba trabajando en algunos de los mismos problemas matemáticos que Isaac Newton. Y ambos desarrollaron de manera independiente lo que ahora llamamos cálculo. Ahora, pensarías que tener dos mentes brillantes llegando al mismo descubrimiento provocaría, ya sabes, una celebración masiva. Pero estarías pensando como una persona normal, no como Isaac Newton. Newton estaba absolutamente furioso de que alguien más hubiera descubierto el cálculo casi al mismo tiempo que él. En la mente de Newton, él lo había descubierto primero, y posiblemente había sido elegido por Dios para descubrirlo. Y Leibniz debió de haberle robado sus ideas de alguna manera, aunque estaban trabajando en diferentes países. Entonces, ¿qué hizo Newton? Usó su posición como presidente de la Royal Society, básicamente la organización científica más prestigiosa de Inglaterra, tal vez del mundo, para iniciar una investigación sobre quién realmente inventó el cálculo. Primero, ahora uno esperaría una audiencia justa donde ambas partes pudieran presentar sus pruebas. Pero Newton básicamente manipuló todo el proceso. Él eligió personalmente a los miembros del comité. Todos eran sus amigos y partidarios. Les dio pruebas que apoyaban su caso, mientras todo el tiempo minimizaba cualquier cosa que pudiera favorecer a Leibniz. Y luego, y aquí es donde se pone realmente mezquino, Newton escribió él mismo de forma anónima el informe final y lo presentó como si viniera de un organismo imparcial, concluyendo que él era el único inventor del cálculo y que Leibniz era básicamente un fraude. Y durante años nadie supo que Newton había escrito su propia vindicación. Literalmente creó un juicio falso e imparcial que lo declaraba a él como el ganador de la disputa. O sea, esto es como si tú y tu chica tuvieran una discusión, y luego van con un terapeuta de pareja y tú le dices exactamente al terapeuta qué debe leer, y él lo lee, afirmando que tú tienes toda la razón, y que tu chica no hizo nada malo en absoluto. La verdad, es una buena idea, debería anotarla. La última parte triste es que los historiadores modernos piensan que tanto Newton como Leibniz merecen crédito por desarrollar el cálculo. Quiero decir, abordaron el problema desde diferentes ángulos y ambos hicieron contribuciones genuinas. Pero el ego de Newton no podía soportar compartir el crédito con nadie, y toda la controversia del cálculo consumió a Newton durante años. Quiero decir, escribió cartas enojadas y se desahogó con sus amigos, y básicamente convirtió lo que debería haber sido un avance matemático celebrado en una amarga disputa internacional. Y al final, él ganó. Quiero decir, la reputación de Leibniz quedó dañada y durante mucho tiempo, Newton fue reconocido como el único inventor del cálculo. Pero aquí está el asunto sobre intentar borrar a alguien de la historia. Por lo general, no funciona a largo plazo. Hoy en día lo llamamos la controversia del cálculo de Newton-Leibniz, y la mayoría de los matemáticos reconocen que ambos merecen crédito de alguna manera. Pero el compromiso de Newton con su trabajo a veces le salió espectacularmente mal. Y estoy hablando de la vez que casi incendia todo su laboratorio y posiblemente su casa por un experimento que salió mal. Ahora, en realidad, hay dos versiones de esta historia, y los historiadores todavía debaten cuál es la verdadera. La versión más famosa involucra al perro de Newton, Diamante. Según esta historia, Newton había estado trabajando durante años en una enorme colección de notas experimentales y cálculos, y un día dejó una vela encendida en su laboratorio y salió a caminar. Su perrito, Diamante, entró y tiró la vela, incendiando los papeles y destruyendo años de trabajo de Newton. Y cuando Newton regresó y encontró que su laboratorio estaba prácticamente en cenizas, supuestamente miró a Diamante y dijo: «Oh, Diamante, Diamante, no tienes idea del daño que has causado». Pero aquí está el asunto. Algunos historiadores piensan que la historia de Diamante es completamente inventada. Una especie de leyenda que surgió alrededor de Newton después de su muerte. Lo que sí sabemos con certeza es que el propio Newton informó de un incendio catastrófico que destruyó años de su trabajo experimental. Si fue causado por un perro o no, o simplemente que Newton estaba tan absorto en sus experimentos que se olvidó de las medidas básicas de seguridad contra incendios. Probablemente nunca lo sabremos, pero de cualquier manera, esta historia captura perfectamente algo fundamental sobre quién era Newton como persona. Este es un tipo que podía perder años de trabajo en un incendio y simplemente volver a empezar. La mayoría de las personas habría tenido una crisis total, se habrían enojado o simplemente habrían renunciado por completo. Pero Newton lo trató como un simple contratiempo menor. Así que ahora tienes el panorama completo. Newton era este brillante virgen que incendió su laboratorio e intentó borrar a un matemático rival de la historia. Y también estaba a cargo de la Casa de la Moneda, y básicamente creó la primera operación de inteligencia, algo así como el servicio secreto, y también estaba obsesionado con las profecías del fin del mundo. Y mira, lo entiendo. Cuando aprendes sobre Newton en la escuela, parece el ejemplo perfecto de un pensador científico racional.
Este tipo que se sienta bajo un árbol y una manzana le cae en la cabeza y entonces, ya sabes, de la nada entiende la gravedad. Pero el verdadero Newton era una contradicción andante, que de alguna manera logró ser tanto el más brillante como quizá la persona más extraña de su época. Podía descubrir leyes matemáticas que rigen todo el universo, pero también pensaba que podía calcular exactamente cuándo iba a regresar Dios, o renacer una nueva era en la Tierra, y revolucionó la física mientras creía en la magia de alguna manera, y ayudó a crear la era de la razón, mientras era completamente irracional respecto a casi todo lo demás. Y quizá eso es exactamente lo que lo hizo tan extraordinario. Y eso, damas y caballeros, es la breve vida de Sir Isaac Newton, realmente un tipo fascinante. Y creo que es solo otro ejemplo de esa especie de dicotomía entre locura y genialidad. Ya sabes, todos quieren ser genios, pero muchas veces los genios están bastante locos, y no puedes elegir solo un lado de eso. Ya sabes, muchas veces ves personas que están tan obsesionadas con su trabajo, como la dedicación de Michael Jordan o Kobe Bryant para ser grandes. Pero luego ven el lado oscuro de su comportamiento, ya sabes, ven a Michael Jordan, o tal vez es un apostador, tal vez tiene otros problemas, ya sabes, fue el mejor papá, y así sucesivamente. Y es como, mira, no puedes tener una cosa sin la otra. Vas a estar tan enfocado y obsesionado con la grandeza en un aspecto que otras cosas se te van a escapar por el otro lado. Y creo que Newton es otro gran ejemplo de la historia. Eso simplemente lo demuestra, ¿no? Que, ya sabes, los grandes hombres que logran grandes cosas, que contribuyen a la sociedad humana. Y la vida, como la conocemos, muchas veces tiene grandes defectos que la persona promedio no tendría. Y sé, creo que Isaac Newton definitivamente es un genio y definitivamente una persona fascinante y alguien sobre quien realmente me encantaría leer una biografía completa. Si alguien conoce algún buen libro sobre Isaac Newton, sin duda lo leería. Pero creo que, como con la mayoría de las personas, vale la pena aceptar que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y que él pudo, ya sabes, haber intentado borrar a sus rivales de la historia. Y, ya sabes, puede ser algo obsesivo y, ya sabes, extraño en otros aspectos. Pero sí, ese es Isaac Newton. Me encantaría saber si alguien ha leído o, ya sabes, ha hecho una investigación significativa sobre Newton. ¿Hubo algo que se me pasó? ¿Hay algo que omití? ¿Hay algo que dije completamente mal? Por favor, dejen un comentario. Leo todos en YouTube y Spotify y sean amables al respecto. Por el amor de Jesús, no debería decir groserías, por el amor de Dios. Gabe, ¿qué opinas sobre Isaac Newton? Seguidor de Jesús, bastante sólido en mi opinión. Seguidor de Jesús, bastante sólido. De todos modos, estoy de acuerdo. Esto ha sido otro episodio de History Camp. Muchas gracias por acompañarnos. Lo aprecio y nos veremos de nuevo en el futuro para hablar del pasado. Nos vemos la próxima vez. Paz.